Buen día, jóvenes, bienvenidos a la sesión número 29 de la unidad de aprendizaje física del movimiento aplicada. El día de hoy la sesión pasada yo estaba viendo estos temas de presión y densidad. Nos quedamos con esta ecuación que tenemos aquí donde dice: considerando los líquidos casi incomprensibles y las diferencias de altura no son tan grandes como para que varíe G, que era la gravedad. Recuerden que nosotros teníamos colocados un teníamos colocado un disco dentro de un recipiente, y dentro de ese recipiente esta podíamos ver esta parte de aquí, ¿no? O sea, era un disco que estaba ahí colocado y que se podía ver cómo estaba en un recipiente con un líquido, y ahí podíamos ver cómo estaba el comportamiento, ¿no? Estaba un disco, analizamos las dos caras, la masa, el peso y la presión que ejerce el líquido sobre el disco. También vimos que la presión dentro de un fluido pues es homogénea en todos sus puntos, ¿no? O sea, es la misma en todos sus puntos. Y cerramos con esta parte de aquí, que era esta integral, donde yo tengo que hay un diferencial de presión respecto a la altura, es igual o tiene que ver con menos la densidad del fluido en el cual está colocado el disco por la gravedad. De ahí nosotros hemos visto que si hacemos la integración considerando las diferentes presiones, desde la presión inicial, considerando lo siguiente: miren, yo si hago esta parte de aquí, desglosé mis diferenciales, ¿no? Diferencial de P respecto a diferencial de Y es igual a menos ρ por G. En este caso el diferencial de Y lo paso del otro lado de la ecuación, manejando ya una ecuación diferencial. Y ahora yo voy a tener aquí unas dos integrales, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, considerando que yo estoy aquí, se fijan, tengo P1, que es la presión dentro del líquido del disco que esté, o el objeto que esté dentro del líquido, dentro del fluido. Tengo P1 igual a P, la presión que está ahí, y tengo P2, la presión en la superficie del fluido en el cual tengo contenido mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, donde P2 es igual a P sub 0, donde P sub 0 es la presión a nivel de mar, donde es la presión en el aire. ¿Vale? Y tengo una diferencia de distancias. Yo tengo que Y1 es la altura del recipiente, de la base del recipiente a donde se encuentra la partícula, aquí está. Y Y2 es toda la altura donde está contenido el fluido. Aquí está ubicado Y2, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, si yo hago la integral de ambos lados, en el caso de la presión es P2 menos P1, es igual a menos ρg de Y2 menos Y1. De aquí podemos comentar lo siguiente: dice, si un líquido tiene una superficie libre, este será el nivel natural a partir del cual medir las distancias. Sea Y2 la altura de la superficie, en el punto P2 se tiene la presión que produce la atmósfera terrestre, que se denota como P sub 0. Y entonces es P2 menos P1 es igual a menos ρg por Y2 menos Y1. Ya tenemos caracterizadas las alturas, ¿no? Y ahora ya tendremos una relación. Fíjense que aquí tengan cuidado porque estamos haciendo nada más un cambio de variable. Estamos diciendo que la altura h es igual a Y2 menos Y1, que es la diferencia de alturas que se tienen entre la presión atmosférica, que está en la altura máxima, que está por acá, y la presión que está percibiendo nuestro objeto sumergido a la altura Y1. ¿Vale? Entonces, considerando la altura Y1 ubicada en cualquier nivel de fluido y P la presión en ese punto, entonces nosotros ya podemos sustituir los valores que tenemos considerados, y tenemos que P sub 0 menos P es igual a menos ρg por Y2 menos Y1. Ajustando H como igual a Y2 menos Y1, yo tengo mi ecuación de que P es igual a P sub 0, que pasaba negativo, o sea, esta de acá,
yo la pasaría negativa, ¿vale? Sería menos P sub 0 menos rho G por Y2 menos Y1 igual, esto sería igual, perdón, menos P sub 0, esto sería igual a menos P, ¿no? Entonces solamente multiplico por menos 1 para que mi ecuación ya me quede positiva en sus tres términos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de esta ecuación se observa que en un líquido homogéneo la presión aumenta con la profundidad, pero la misma profundidad es igual en todos los puntos. Pero a la misma profundidad, me equivoqué, es igual en todos los puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros lo viéramos para la presión a este rango, sería la misma presión en todos los puntos a esa altura. A esta altura variaría la presión por la altura, que nosotros ya lo vimos en la ecuación. Se estaría variando la presión por la altura, pero sigue siendo la misma en todos los puntos. Y así para el caso de nuestra partícula, o sea, todo lo que esté ahí, la presión que sienta la partícula en todos los puntos va a estar la misma en esa altura en particular. ¿Saben? Bueno, jóvenes. Vamos a comenzar Vamos a hacer un problema, no comenzamos. Vamos a hacer un problema para que quede más o menos ubicado cómo funciona esta parte de la presión y densidad. Dice, una parte del tubo U, donde ambos extremos están abiertos a la atmósfera, se encuentra llena de agua. Se vacía aceite, el cual no se mezcla con el agua por las diferentes densidades de los dos fluidos, en un lado hasta que alcanza una distancia D igual a 12.3 milímetros sobre el nivel del agua en el otro lado. Aquí la vemos. ¿Vale? Esa es la distancia D. Que mientras tanto subió una distancia A igual a 0 a 67.5 milímetros respecto a su nivel original. Entonces nos pide aquí que calculemos la densidad del aceite. ¿Dudas hasta aquí, no? ¿Preguntas? Viene aquí nivel inicial del agua, viene el aceite, que está aquí mezclado, ¿vale? Aquí hay, recuerden, por ejemplo, lo que nos comentaba el problema, bueno, la definición de lo que estamos viendo, que las presiones son las mismas en estos puntos, ¿vale? Mientras ahí sea la misma que es agua, va a ser la misma y vamos a ver cómo va a resolver el problema. Dice así. Dice, en la figura 15 y 16 los puntos C tienen la misma presión, que es lo que hemos visto, a la misma altura tienen la misma presión. De no ser así, el fluido en forma de U debajo del nivel CC experimentaría una fuerza neta desbalanceada y aceleraría, verán con ella la suposición estática que hicimos en este problema. Recuerden, jóvenes, que al trabajar con fluidos, pues tenemos que tener otras consideraciones de lo que veníamos trabajando, pero algunas características deben de ser consistentes. Por ejemplo, si mi fluido está quieto, está estático, por lo tanto no tendría una aceleración, ¿no? Y pues estaríamos todavía considerando que es estable y no hay movimiento. Por eso dice aquí que si hubiera una fuerza neta desbalanceada, aceleraría y tendríamos una aceleración y esa no está presente. Dice, la variación de la presión C a la superficie en el lado del agua es ρg 2A. ¿Sí queda claro por qué? Aquí tenemos, ya habíamos quedado que P es igual a P sub 0 más ρg H. ¿Sale? Entonces en este caso H es esta altura de aquí. Recuerden que yo siempre lo decía a la altura de la superficie o de la atmósfera, ¿no? Y entonces H, si aquí acá es A, entonces yo tengo A, y por lo tanto este es 2A, y por lo tanto es ρg 2A, donde 2A es la altura de la columna arriba de C. Luego dice, la variación de presión en el otro lado C a la superficie es ρg, porque esta no la conozco, la densidad,
rho G por 2A más D, que estamos lo mismo, ¿no? O sea, 2A, que ya la teníamos ubicada, aquí es 2A, más la diferencia de distancia, pero esta sí la tengo, ¿vale? Donde rho es la densidad desconocida del aceite. Dice, al igualar las presiones en el punto C a ambos lados, recuerden que nosotros podemos calcular la presión para un punto y para otro, me queda esta ecuación de aquí. Me dice que P sub 0 más rho W es de water, de agua, la densidad del agua por G2A es igual a P sub 0 más rho G por 2A más B, ¿sale? Y entonces yo aquí ya puedo ir eliminando términos, ¿no? Por ejemplo, el término P sub 0 se va, se cancelaría, la G también se cancelaría, ¿sale? Y me queda que rho W 2A es igual a rho que multiplica a 2A más D, ¿sale? Por lo tanto ya nada más tendría yo que despejar a rho, perdón, rho es igual a 2A más D sobre rho W por 2A, ¿sale? Y ahí podría ya calcular mi densidad, vamos a verlo. Dice, aquí está, ¿no? La misma ecuación, por lo tanto, la densidad del aceite es rho W por 2A entre 2AD. Sustituyendo los valores, me queda que la densidad del aceite es 916 kilogramos por metro cúbico. Esta unidad la vimos la sesión anterior, la densidad, jóvenes, con sus compañeros del grupo 2FV1. Dice, la relación de la densidad de una sustancia a la del agua recibe su nombre de densidad relativa o gravedad específica de esa sustancia. En este caso, la gravedad específica del aceite es de 0.916, pero tendremos que contrastarlo con esos valores, ¿sabe? Si ustedes recuerdan, la densidad del agua nosotros también la estuvimos revisando, que era este de aquí, ¿vale? Que era 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, por favor, jóvenes, nada más si me pudieran validar en sus calculadoras que es correcto el resultado o si les da alguna variación, por favor. ¿Dudas con el problema, jóvenes? Profe, bueno, yo sí tengo una duda. Al momento de resolverlo, no sé, los milímetros no se cambian a metros. Claro que sí. Ahora, lo que hace aquí el problema, tengan en cuenta, es que pues al menos primero puedo usar la misma unidad, que son milímetros, porque es constante para las tres variables, y al final les va a quedar kilogramo sobre milímetro, ¿no? Entonces tienen que hacer el ajuste. Ahora, si se fijan aquí, el detalle es que primero, yo les recomendaría, primero hagan esta operación de aquí en milímetros, luego este resultado conviértanlo a metros para que les dé el valor equivalente y lo puedan trabajar, ¿sale? De hecho, aquí se fijan, se quedaría una cantidad adimensional, ¿cierto? No tendrían que calcular. O sea, no tendrías que convertirlo esto a metros porque estás dividiendo milímetros entre milímetros. Entonces se vuelve 1. Y ya te queda todo kilogramo por metro cúbico.
¿Qué les da, jóvenes? Se llama sí, profe, da 916.49. Muy bien. 916.49. Entonces aquí el problema lo redondea. Perdón. Vale, bueno, entonces jóvenes, aquí lo que me gustaría resaltar, gracias por la participación, aquí lo que me gustaría resaltar es cómo se están empleando, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos una ecuación que al final sabemos que es P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. ¿Vale? H puede descomponerse en varias formas, ¿no? O sea, aquí en este caso lo hicimos con dos alturas, podemos tener realmente dos posiciones, una altura, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que esta podemos trabajarla y ver cómo está el comportamiento con los fluidos, ¿vale? Entonces podemos observar que pues independientemente de la densidad podemos tener una manera de ubicarlas, de poder trabajar con ellas. También depende de las alturas, porque ya habíamos quedado que las presiones son homogéneas de acuerdo a la altura en la que están participando, las densidades, y todo está con una referencia respecto a la presión que nosotros tenemos por parte de la atmósfera, ¿no? Ya que estamos casi siempre trabajando a alturas muy pequeñas como para que haya alguna diferencia. Eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando veamos la presión en la altura terrestre, que es uno de los temas. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, gracias. Dice así: cuando comprimimos un tubo de pasta dental, esta sale por la parte superior del tubo. Esto demuestra la acción del principio de Pascal. Cuando se aplica presión en alguna parte del tubo, se siente en todas sus partes, se impulsa hacia afuera la pasta dental en la parte superior. Esta formulación de principio fue propuesto por Blas Pascal en 1652, que dice así: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en forma íntegra a todas las partes de él y a las paredes del recipiente. Es decir, si aumentamos la presión externa sobre un fluido en un lugar en una cantidad delta P, el mismo incremento se experimentará en todas partes, ¿vale? Entonces se puede compartir ese comportamiento de la presión. Dice: el principio de Pascal se basa en el funcionamiento de los mecanismos hidráulicos transmisores de fuerza, como la maquinaria que mueve tierra o el sistema de frenos del automóvil. Nos permite amplificar una fuerza relativamente pequeña para elevar un peso mucho mayor, como el que levanta coches o el sillón del dentista, y transmitirla a grandes distancias hasta lugares relativamente inaccesibles, como en los mecanismos de control de los alerones de los aviones. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver un ejemplo que basado en el principio de Pascal. Este es un ejemplo que pues, yo creo que se ve muy común en toda la parte del bachillerato, ¿no? Casi siempre un ejercicio que se coloca es hacer un brazo, ¿no? Una especie de mano que podemos controlar a través de unas jeringas, ¿no? Para mover un dedo, abrirla, cerrarla, ¿no? Que tiene que ver con las presiones que estamos circulando a través de este mecanismo, o para mover un pequeño bracito automatizado, ¿no? Con una jeringa, líquido, y aplicar el principio de Pascal. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ya más o menos habían visto la mayoría de este concepto? Es un tema de prepa. Otra vez, perdón, ¿sí? Sí. Sí, es un tema de prepa donde nos relacionan prácticamente la fuerza y el área, ¿no? O sea, las presiones, la presión de un lado o del otro, para poderla determinar. Dice: probaremos el principio de Pascal en un líquido incompresible. La figura 15.7, que es la que tenemos aquí, muestra el líquido en un cilindro provisto de pistón. Se aplica una fuerza externa, por ejemplo, por el peso de algunos objetos apilados sobre él, ¿no? Suponiendo que aquí esta fuerza viene del peso de algunos objetos, ¿no? Dice: la fuerza externa hace que una presión externa se aplique al líquido situado inmediatamente debajo del pistón. Si el líquido tiene una densidad ρ según la ecuación 15.9, podemos
escribir la presión en un punto arbitrario P a una distancia h debajo de la superficie como la presión en ese punto es igual a la presión exterior más rho GH, ¿sale? Entonces igual podríamos hacerlo con algunas diferencias de presión con y sin el peso para poder determinar cómo está ahí. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Dice, ahora supóngase que aumentamos la presión externa en delta presión externa, que es esta parte de aquí, ¿sale? Que es la presión que está sintiendo el fluido en este punto de aquí después del pistón. Dice, quizá agregando algunas piezas más al pistón. ¿Cómo cambia la presión P a consecuencia de este cambio de la presión externa? Suponemos que el líquido es incompresible, de manera que la densidad ρ permanece constante. Ahora dice, el cambio de presión externa altera la del fluido que se deduce de la ecuación siguiente. El delta P, o la diferencia de presión, es igual a la diferencia de presión externa por la diferencia de ¿quién? De ρ GH. Si estamos diciendo que la densidad y la gravedad no cambian, entonces solamente sería sobre la diferencia de alturas, ¿vale? Entonces esta partícula se movería una altura h y experimentaría pues una diferencia de altura, ¿no? De un punto inicial a un punto final. Entonces tendría una diferencia de altura derivado de lo poco que se fuera a mover la partícula por la nueva modificación o el nuevo incremento de presión, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. No quiere decir que varíe la densidad y la gravedad, entonces se mantienen constantes y lo único que varía es la altura, ¿vale? Dice algo interesante aquí, noten que delta H es igual a H menos H. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Bien? Bueno, jóvenes, dice así, puesto que el líquido es incompresible, la densidad es constante y el segundo término de la derecha de la ecuación es igual a 0. ¿Sí queda claro por qué, jóvenes? Yo acabo de decir ahí qué fue lo que dije de la variación. Y qué fue lo que acabo de decir y qué es lo que estaba manejando. Dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir incompresible? ¿Qué habíamos visto? ¿Que no se puede comprimir? No se puede comprimir. Eso por lo regular es para líquidos, ¿no? Para gases habíamos quedado que si era un líquido compresible. Entonces, ¿qué pasó con la altura h? ¿Por qué se fue? Porque se comprimió. Más que se comprimió, recuerdan que había esa diferencia de alturas, fue la misma. Yo no modifiqué la altura de aquí, ¿vale? Lo que yo les decía era, si yo estoy sintiendo una presión que viene por esta parte de aquí, que es una presión externa, ¿vale? Y mi líquido ya estoy aquí en el tope, ya está todo saturado, y estoy comentando que es incompresible, ¿vale? Yo por lo regular hubiera esperado que aquí hubiera una variación como se los comentaba, un delta H, ¿vale? Yo aquí esperaba un delta H, pero ese delta H realmente la partícula, al no tener compresión ya el líquido, al quedarse así estático, no sufre una variación, entonces H queda menos H, por eso les puse en nota, o sea, para que pusieran atención más o menos. Si ustedes revisaron el delta H anterior que teníamos en la diapositiva anterior, decía H menos H. ¿Y cuánto es eso? H menos H. 0. ¿Sale? Por lo tanto, mi segunda expresión, que era más rho g delta H, yo ya había quedado que esta H era H menos H y esto es igual a 0, por lo tanto esto se hacía 0. Porque recuerden, como ya no puedo comprimir más mi líquido, por lo tanto la altura ya no es intrascendente. ¿Por qué es importante esto, jóvenes?
A ver, ¿por qué cree que es importante? Más bien, esa sería la pregunta. ¿Qué me está diciendo esa ecuación ahí? Viene aquí explicado, dice, cambiar la presión en cualquier punto del líquido equivale simplemente a modificar la presión aplicada externamente. Este resultado confirma el principio de Pascal y demuestra que se deduce directamente de la consideración anterior concerniente a la presión estática en un fluido. No es pues un principio independiente, sino una consecuencia directa de nuestra formulación de la estática de fluidos. Ya lo habíamos visto, o sea, ¿qué habíamos determinado nosotros? Para que esto fuera coherente con lo que hemos dicho, que hemos comentado hasta el momento. O sea, ¿qué pasaba con las presiones? ¿Cómo era la presión de acuerdo a la altura, en esa altura en particular? ¿Cómo era la presión? En cierta altura. A ver, jóvenes. ¿Cómo era la presión? ¿Mande? La presión era igual, bueno, la presión aplicada era igual en los diferentes puntos de la altura, ¿no? Correcto. O sea, recuerden, este siente la misma presión en todos sus puntos a esa altura. ¿Vale? Ahorita yo el líquido que tengo está encerrado y está recibiendo una presión externa. ¿Vale? Si aumento la presión externa, el líquido va a seguir sintiendo la misma presión externa porque ya quedamos que varía dentro de todas sus moléculas, ¿sale? Solamente que los movimientos al estar encerrados y al ser un líquido incompresible, entonces no podemos disminuir más el volumen en el cual está contenido, se quedaría estático, ¿no? Pero sigue sintiendo la misma presión externa. Entonces, podemos quitar una dependencia de la altura debido a la presión externa y esto va a hacer que cuadre nuestro enfoque respecto a los problemas que vamos a tener más adelante. ¿Sí más o menos queda claro? O sea, yo al final digo, bueno, a ver, dentro del recipiente, en todos los, bueno, de acuerdo a las alturas, se tiene la misma presión. Esta es homogénea de acuerdo a la altura. Ahora, si yo le aplico una presión externa, ¿sale? Pero el líquido es incompresible, o sea, no se puede reducir el volumen, ¿sale? Que ocupa el líquido, entonces yo no voy a tener una variación en la altura, pero sí voy a sentir una presión externa. O sea, yo no voy a variar en la altura, porque no puedo comprimir el líquido, pero sí voy a sentir una diferencia de presión. ¿Vale? Entonces la presión, el cambio de presión, yo lo voy a sentir en todo el recipiente, ¿sale? Aunque no lo voy a percibir por la altura, ya que no hubo una diferencia de alturas. Esto es muy importante porque así basa su principio varios cuestiones, ¿no? Principalmente en la parte hidráulica, como los pistones, etcétera. Vamos a verlo ahorita. ¿Vale? Entonces ya estamos determinando otra cuestión donde la diferencia de presión externa tiene que influir y se mantiene la misma presión al interior del líquido, del fluido. Dice, aunque obtuvimos el resultado anterior para los líquidos incompresibles, el principio de Pascal se aplica a todos los fluidos reales compresibles, tanto a gases como a líquidos. La alteración de la presión externa causa un cambio de densidad que se difunde rápidamente a través del líquido, pero el equilibrio se restablece cuando la perturbación termina. Se demuestra así la validez del principio, ¿no? O sea, yo inicio una presión, si en el caso de un gas, pues ustedes saben que ahí sí puedo modificar el volumen, ¿no? Las partículas del gas o las moléculas del gas se van comprimiendo, se van reduciendo a nuevo volumen, pero eso es por la característica del fluido, ¿no? Que es un fluido compresible. Pero aún así, sigo manejando el mismo principio, o sea, la presión se va a sentir en todos lados de manera homogénea. No hay más presiones en el gas, ni arriba ni abajo, sino que el mismo fluido va a tratar de comunicar o de compartir ese comportamiento de la presión en todos sus componentes. ¿Vale?
Ahora, ¿cómo podemos ver este principio de Pascal aplicado? Bueno, el más sencillo, o el más común es este de la prensa hidráulica. Dice así, la figura 15.8 muestra un sistema que a menudo se emplea para levantar objetos pesados como los automóviles. Dice, se ejerce una fuerza externa Fi sobre un pistón de superficie AI, que es la que tenemos aquí. Dice, el objeto que se pretende levantar ejerce una fuerza Mg sobre el pistón más grande de superficie A0. Aquí lo tengo, ¿no? Dice, en estado de equilibrio, la magnitud de la fuerza ascendente F0, que es la que está aquí, ejercida por el fluido sobre el pistón más grande, ha de ser igual a la fuerza descendente mg del peso del objeto, prescindiendo del peso del pistón. O sea, no estamos considerando este pistón de aquí abajito, que es donde está colocado el auto. ¿Vale? Ok, queremos encontrar la relación entre la fuerza aplicada a Fi y la fuerza de salida F0 que el sistema ejerce sobre el pistón más grande, ¿no? Entonces vamos a hacer este análisis y ya con este análisis vamos a ir viendo cómo se está comportando nuestro sistema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Les agradezco. Entonces vamos a seguir analizando y vamos a ver qué ocurre. Dice, la presión sobre el líquido en el pistón más pequeño debido a la fuerza explicada externamente es PI igual a FI entre AI. Según el principio de Pascal, esta presión de entrada ha de ser igual a la de salida. Ya quedamos que la presión iba a ser homogénea en todos los puntos. ¿Sale? Esto es igual a P sub 0 igual a F0 sobre a F sub 0 sobre A sub 0, que el fluido ejerce sobre el pistón más grande. Por lo tanto, yo tengo que las presiones son las mismas y al ser las mismas también se tiene que Fi es igual a AI entre F0 es igual a A sub 0. ¿Sale? De aquí yo sé que la fuerza de entrada Fi es igual a F0 entre AI entre A sub 0 y este es igual a Mg por ¿quién? O sea, F recuerden que es masa por aceleración, pero en este caso la aceleración es la gravedad. ¿Sale? Entonces ahí entra sub 0. ¿Por qué es positiva en este caso la gravedad, jóvenes? Porque la está empujando hacia arriba. Más que empujando hacia arriba, o sea, F sub 0 sí es positiva, ¿no? Pero si nosotros lo manejáramos de manera como lo hemos venido viendo actualmente, tenemos que tener en consideración lo siguiente, que no viene a lo mejor explicado aquí en el libro, para que no se confundan. ¿Fi hacia dónde va? ¿Hacia abajo? Entonces, menos Fi es igual a menos Mg, lo voy a poner con M minúscula, entre A y entre A sub 0. ¿Sale? Entonces ya yo para tener positivo en mi ecuación solamente multiplico por menos 1. Realmente esa es la fuerza que tengo que imprimirle, ¿no? O sea, menos Fi para vencer la otra, porque yo tengo que vencer un peso y el peso va de manera negativa, ¿cierto? Por la gravedad. Entonces tengan cuidado, jóvenes, porque pues, digo, aquí lo estamos viendo, el libro a veces hace esto, ¿no? Y no este, sino muchos libros, tanto de mate como de física, ellos mismos se arreglan como para, sí, esto queda así. Pero si nosotros hiciéramos un análisis un poquito más a detalle, nosotros sabríamos que eso sí, F sub 0 es positiva, eso sí, ¿no? Pero Fi es negativa, pero yo sé que la gravedad es negativa y la fuerza va hacia abajo. O sea, si yo analizara bien analíticamente a detalle mi problema, pues yo diría que es menos Fi entre F0 es igual a AI entre A sub 0, ¿no? Y por lo tanto lo que tenía que hacer es un ajuste en los signos, ¿correcto? Considerando que F sub 0 pues tiene una componente de gravedad que va negativa. Pero ya con esto pues ya saben ustedes, bueno, como esto se multiplica por 1, pues me queda Fi, por menos 1, perdón, es igual a Mg entre la diferencia de áreas ahí entre A sub 0. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Digo, no es tanto esto una pregunta de examen, pero sí
quería verlo porque a veces los libros hacen la redacción de una manera tal que se emiten algunas consideraciones, pero esas consideraciones tienen que estar ahí en el sistema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Buenas noches. Ahora dice, la razón AI entre A sub 0, ahí alguien tiene que poner el micrófono, ya, ok. La razón AI entre A sub 0 suele ser mucho menor que 1 y por ello la fuerza aplicada puede ser mucho menor que el peso del eje que levanta. Dice, el movimiento descendente del pistón más pequeño en una distancia DI, que viene aquí descrito, desplaza un volumen de fluido B igual a DI entre A. Si este último es incompresible, el volumen será igual al volumen desplazado por el movimiento descendente del pistón más grande. Entonces, jóvenes, yo tengo aquí que el volumen es igual a ¿qué? Al base, bueno, a área por altura, ¿no? En este caso la altura es la distancia de I y de sub 0. Y el área es la que yo tengo en el pistón pequeño y en el pistón grande. Por lo tanto, la distancia de sub 0 también va a tener una relación con la distancia que yo estoy ejerciendo, que estoy recorriendo el pistón, entre las dos áreas. Aquí nuevamente, jóvenes, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el aspecto de a ver qué está pasando. Lo que aquí me está diciendo el texto es que al menos yo siempre voy a tener una dependencia principalmente de quién, de las áreas, ¿no? Si se fijan, yo casi siempre la presión de entrada, que es esta de aquí, por lo regular tiene un área más pequeña, ¿cierto? Entonces esa área que yo voy a utilizar ahí va a repercutir en la otra área. Si esta área, por ejemplo, fuera un ejemplo, 50 centímetros o 0.5 metros, y aquí fuera de 3 metros, ¿cuánto sería mi relación, jóvenes? O sea, sería 0.5 metros entre 3 metros. ¿A qué es igual eso, jóvenes? ¿Cuánto les da eso? 0.16. Nos da 0.16. ¿Sale? Entonces, si yo esta distancia ahí fuera también, digamos que yo lo baje 50 centímetros, así igual a 50 centímetros, o igual 0.5 metros, ¿cuánto es 0.5 metros por 0.16? 0.08. 0.08. ¿Cuánto sería eso entonces en metros? Que digan centímetros. ¿Cuánto es eso en centímetros? O sea, 0.08 metros, 8. Sí, sí vieron lo que ocurrió, jóvenes. Yo de un lado tuve que mover el pistón 50 centímetros, medio metro, para que en el otro extremo solamente subiera 8 centímetros. Eso es lo que tienen que ver más o menos en la relación esta basada en el principio de Pascal. ¿Sale? Que sí está bien, o sea, un pequeño movimiento me va a permitir mover cosas más grandes, pero no es tan... O sea, la relación lleva un compromiso, ¿no? Entonces, si yo de un lado tengo que moverme 50 centímetros, que es muchísima distancia, ¿no? O sea, es medio metro,
el otro lado solamente va a tener una variación de 8 centímetros respecto a su volumen. Entonces es imperceptible realmente para un automóvil, ¿no? Ahí es lo que tenemos que analizar cuando estamos revisando los problemas. Lo mismo va a ocurrir con el caso anterior con las fuerzas, ¿no? O sea, son proporcionales. Lo mismo, el área, se fijan, me da un factor. Recuerden que aquí, jóvenes, queda metro entre metros, se anula. Entonces me queda solamente un factor. Y el factor es este de aquí, 0.16. Entonces 0.16, multiplicarlo por los 50 centímetros, me dice que solamente va a subir 8 centímetros mi sistema. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, vamos a continuar. Dice, si área 1 respecto a, perdón, si área I respecto a sub 0 es un número pequeño, la distancia movida por el pistón más grande resultará mucho menor que la distancia que la fuerza aplicada hace recorrer el pistón más pequeño. Lo acabamos de describir y acabamos de ver por qué. Dice, el precio que se paga por la capacidad de levantar una carga grande es perder la capacidad de desplazarlo muy lejos. O sea, sí lo puedes mover, pero no lo vas a mover a una distancia mayor. Lo acabamos de ver por el factor de punto 16, ¿no? Al combinar las ecuaciones 15, 17 y 15, 18 vemos que Fi de I es igual a F0 de sub 0, lo cual demuestra que el trabajo efectuado por la fuerza externa sobre el pistón más pequeño es igual al que realiza el freno en el pistón más grande. Por lo tanto, ignorando la fricción y otras fuerzas disipativas, no se obtiene una ganancia neta ni pérdida de energía al emplear este sistema hidráulico. O sea, se mantiene constante y podemos ver que los trabajos de un lado y del otro van a ser los mismos como tal. ¿Sale? Solamente que hagan de cuenta que aquí yo tengo una fuerza y una distancia más grande, por lo tanto la fuerza que yo tengo aquí va a estar comprometida con una distancia más pequeñita por la relación que vimos que se comporta ahí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Recuerden que todo esto es muy similar al hablar de sistemas homogéneos, estables, que se están comportando ahí. Pues recuerden que nosotros estamos viendo ¿cómo se llama? Una balanza, lo que es una ecuación. A nosotros siempre nos han dicho que una ecuación es una balanza. Yo creo que en química también, ¿no? Lo han manejado con balanceo de ecuaciones, ¿no? Bueno, perdón, balanceo de reacciones químicas, ¿no? Donde también ahí tenemos que hacer balanceos, ¿no? Y al final tenemos que tener un sistema equilibrado. Lo que nos dice el principio de Pascal es eso. Yo voy a tener equilibrado de un lado y del otro para poder hacer el análisis aquí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer este problema. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Ah, perfecto. Vemos este problema que tiene que ver con unos pistones y con esto cerramos la clase del día de hoy. Dice, la figura 15.9 ilustra un esquema de gato hidráulico con el que se levantan los automóviles. El fluido hidráulico es aceite, densidad de 812 kilogramos por metro cúbico. Dice, se emplea una bomba manual donde se aplica una fuerza de magnitud Fi, al pistón más pequeño de 2.2 centímetros de diámetro. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. Dice, cuando la mano aplica una fuerza de magnitud Fh al extremo del mango de la bomba, aquí lo tenemos, la masa combinada del automóvil que habrá levantar si la plataforma de levantamiento es M igual a 1980 kilogramos, que es lo que tiene que levantar, es este peso de acá. Perdón, esta masa de aquí, falta por el peso por la gravedad, ¿no? Y el pistón grande mide 16.4 centímetros de diámetro, entonces no está muy grande, está pequeñito. La longitud L del mango de la bomba es de 36 centímetros y la distancia X del pivote al pistón es de 9.4 centímetros. Dice, inciso A, ¿cuál es la fuerza aplicada que se necesita para levantar el automóvil? Inciso B, en cada golpe de la bomba hacia abajo en la mano recorre una distancia vertical de 28 centímetros. ¿A qué altura se eleva el automóvil? Bueno, vamos a ver esta parte de aquí. Primero dice, ¿cuál es la fuerza aplicada? Segundo, en cada golpe la bomba hacia abajo en que la mano recorre la distancia vertical, ¿a qué altura se levanta el automóvil? Entonces, una vez que yo necesito encontrar esta altura en la que se va levantando y la fuerza que se aplica para que se pueda levantar el automóvil.
Si se fijan, jóvenes, aquí cuando yo presiono, cuando yo ejerzo fuerza, hace que fluya hacia acá. Luego voy levantando, cuando levanto yo el pistón, el líquido de esta válvula se abre para que deje pasar el líquido compensado que compensa y se vuelve a cerrar cuando vuelvo a presionar, ¿sale? Entonces voy rellenando ahí con el otro fluido para que vean cómo se está manteniendo más o menos y puedo aprovechar este concepto de que la presión es homogénea en todos los recipientes, dentro de todo el recipiente. Dice, solución A, con base en la ecuación 15.17 dice lo siguiente. Fuerza I es igual a mg por I entre A sub 0. Esto es igual a 1980 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado por pi de 1.1 centímetro. Pi por radio, acuérdense, no, pi por radio al cuadrado. Por eso aquí aparece diferente, ¿no? Me salen los radios, ¿vale? Que era de 2.2 centímetros y 16.4 centímetros los diámetros. Entonces, para calcular el área, recuerden ustedes que el cálculo de área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, por eso tengo pi por 1.1 centímetro al cuadrado entre pi por 8.2 centímetros al cuadrado. Entonces, jóvenes, pueden confirmarlo en la calculadora que les da ese valor. ¿Sí les da? Me dice aquí que la fuerza, con la fuerza I que está aquí, es igual a 349 newtons. Dice así el problema. Tomando las torcas en el mango de la bomba alrededor de un eje perpendicular a la página a través del punto de pivote 0, que es este pivote de aquí, ignoramos las masas del mango y del pistón pequeño y suponemos que el mango se mueve con una aceleración angular despreciablemente pequeña. Así obtenemos que la fuerza ejercida aquí por la longitud, F por L en la sumatoria de torcas, menos Fi por X, que es la que nosotros tenemos, esta Fi por esta X que está aquí, ¿vale? Es igual a 0, donde hemos utilizado la tercera ley de Newton para relacionar la fuerza Fi ejercida por la bomba sobre el pistón con la fuerza menos Fi ejercida por él sobre el mango. Dice, resolviendo para FH encontramos que FH es igual a Fi entre X entre L, que aquí lo tenemos, 349 newtons, entre 9.4 centímetros entre 36 centímetros me da 91 newtons, que es el inciso A. Me pide cuál es la fuerza que necesito aplicar para desplazar el pistón. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Perfecto, gracias. Dice, esta fuerza es aproximadamente 20 libras, puede aplicarse fácilmente a mano. Entonces, ahí me está diciendo que es un gato hidráulico, ¿no? Prácticamente. Para el inciso B dice, cuando la mano recorre una distancia vertical h, el pistón más pequeño cubrirá la distancia de I es igual a h entre x entre L, que esto es igual a 28 centímetros que multiplica 9.4 centímetros entre 36 centímetros y esto me da un total de 7.3 centímetros. Entonces la ecuación 15.18 da la distancia desplazada por el pistón más grande, que yo ya lo tenía aquí, que es distancia de desplazamiento, que es esta de acá, o sea, aquí va mi D sub 0, es igual a DI entre AI entre área A sub 0. Este es igual a 7.3 centímetros, que fue la distancia que ya comenté que iba a moverse, la parte de aquí, ¿no? Aquí tengo mi distancia, recuerden mi DI. 7.3 centímetros por pi por radio al cuadrado, pi por 1.1 centímetros al cuadrado entre pi por 8.2 centímetros al cuadrado. Este es igual a 0.13 centímetros o es igual a 1.3 milímetros. Entonces, jóvenes, nuevamente podemos comprobar con lo que habíamos visto hasta el momento que si yo tengo un área más pequeña del lado del área más grande no va a ser, se va a comprometer un movimiento de uno por otro, ¿no? O sea, yo moví 7.3 centímetros de un lado y solamente avancé 1 milímetro del otro lado.
¿vale? Por el mismo comportamiento. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien, maestro. Gracias. Y vuelve a decir, ya cierra, creo que con esto el problema, ya cerramos el día. Dice, elevar el automóvil a una estancia tan pequeña es el precio que pagamos por ejercer una fuerza tan débil para realizar la maniobra. Desde luego, si queremos construir un aparato útil es necesario poder levantar el automóvil a una distancia mayor. Esto se logró por medio de muchos golpes de bomba, o sea, ir subiendo, bajando, subiendo, bajando. Dice, para evitar que el automóvil se desplace hacia abajo durante el golpe ascendente, se utiliza el sistema de válvulas de la figura 15.9, que es este sistema de aquí. Y se sube el automóvil en una distancia de sub-0. Durante el golpe de retorno, la válvula 2 está cerrada para que mantenga fija, o sea, esta se cierra para que mantenga fija ahí la presión y deje la cámara del otro lado entrar el líquido para que el nuevo líquido haga el impulso del otro lado. ¿Dice? Por eso dice, durante el golpe de retorno la válvula 2 está cerrada atrapando fluido en el lado derecho de la cámara y manteniendo el vehículo a una altura fija. Se abre la válvula 1 de modo que el golpe de retorno extrae más líquido del depósito y lo introduce en el lado izquierdo de la cámara. En el siguiente golpe descendente las válvulas regresan a las posiciones que se observan en la figura, o sea, se cierra la válvula 1 y se activa la válvula 2, ¿vale? De modo que el golpe de retorno extrema las válvulas regresan a las posiciones que se observan en la figura y se levanta el automóvil, otro incremento de sub-0. En efecto, el volumen del fluido hidráulico trasladado al lado izquierdo de la cámara durante el golpe ascendente se bombea hacia el lado derecho de ella durante el golpe descendente. Una vez terminado el proceso, podemos bajar el automóvil abriendo ambas válvulas y permitiendo que el líquido se vierta directamente en el depósito, o sea que se regule nuevamente por la presión atmosférica. ¿De qué manera el funcionamiento del gato hidráulico cambia al levantar el automóvil y al aumentar la altura del fluido en la columna derecha? Haga una estimación numérica. Bueno, eso ya es una parte de tarea que ustedes tienen que llevarse para poderlo analizar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, jóvenes, ya aquí lo dejaríamos. Yo continúo con sus compañeros el día miércoles para ver lo que es el principio de Arquímedes. En el transcurso de la tarde-noche estaré publicando el video de la sesión de hoy para que ustedes lo puedan ya tener ahí disponible y lo puedan revisar sus compañeros del miércoles. Si no hay alguna otra duda, pregunta, jóvenes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Les agradezco su atención y su participación el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo miércoles con sus compañeros del grupo 1FM2. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, cuídense.